Qué placer, qué privilegio para nosotros estar en este momento nueva vez contigo para seguir trabajando nuestras lecciones de escuela sabática, con una lección muy especial durante este trimestre y especialmente durante esta semana, que estaremos trabajando el llamado de Dios a la misión. El llamado de Dios a la misión. Si quieres saber cuál es el llamado de Dios a su misión para ti, no te muevas ni un momento. Estamos una vez más con la escuela sabática. Este trimestre, un tema muy interesante, la misión de Dios, nuestra misión. Y en esta ocasión vamos a trabajar el llamado de Dios a la misión. Pero antes que nada te queremos pedir que ores por nosotros, que comentes, que suscribas y compartas, y sobre todo que le digas a otros lo que el Señor ha hecho por ti. Antes de iniciar el estudio vamos a pedir la dirección del Señor. Oremos. Nuestro Dios, nuestro Padre, delante de ti estamos para darte las gracias por tu amor y misericordia y el privilegio de compartir esta lección. Que al estudiar tu llamada hacia nosotros podamos entenderlo y ejecutarlo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El llamado de Dios a la misión. Dios tiene un llamado aparentemente, ¿no? Claro. Ahora, ese llamado, Alfonso, es para todo mundo, para algunas personas en específico, y todos tienen el mismo llamado. Todos tenemos el mismo llamado y la misión es la misma, pero no todos la desempeñamos de la misma manera, no todos tenemos los mismos roles. Vamos a verlo dentro de la lección y creo que entender, ¿cómo te digo esto? Nosotros tenemos el asunto del llamado como algo secundario. Como algo secundario. Sí, y yo digo, no diría tanto como secundario, sino como que no es esencial para mi salvación. O sea, como mi salvación no depende no depende del cumplimiento de la misión. Del cumplimiento de la misión. O sea, que si yo voy, si yo acepto, no acepto, si lo hago, no lo hago, como que eso no va a impactar en mi salvación. Okay. El llamado sería algo opcional. Algo sí se puede. Y que mi mayor responsabilidad es como tener una vida honesta, honorable, moralmente correcta, y ya, con eso es suficiente. Okay. Entonces veremos el impacto del llamado en la vida del cristiano para la salvación. Definitivamente sí. Pero vamos a leer el texto de memoria y continuamos. Pero ustedes recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, y serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El libro de Hechos, capítulo 1, verso 8. Libro de Hechos, capítulo 1, verso 8. En esta versión que estoy leyendo, la King James, es la versión. Pero ustedes recibirán poder cuando el Espíritu Santo se posesione de ustedes. Y ustedes serán mis testigos en Jerusalén, en Judea y en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Esta es una promesa, pero aparte de ser una promesa, es un mandato. Definitivamente. El llamado de Dios a la misión es como: yo te rescaté, ahora ve tú, haz lo mismo. O sea, es imposible desvincular una cosa de la otra. El problema ha sido que yo creo que como cristianos nos han enseñado en
la salvación desde un punto de vista muy pasivo. O sea, muy... No una salvación activa, no, sino pasiva. pasiva. O sea, Dios te va a ayudar, Dios te va a prosperar, Dios te va a sanar, todo eso, pero ya. Ahí como que cuando se logró, Dios restauró a tu familia, y de hecho es así. Pero como que ya ahí llegamos a la cumbre de lo que andaba buscando. Ok, como que ya no tienes una responsabilidad más allá de... Bueno, parece interesante, y en la parte del sábado habla de manera bastante cruda, podríamos decirlo así, sobre el movimiento de la zona de confort cuando Dios hace ese llamado, el llamado de Dios a tener ese movimiento fuera de mi zona de confort. Y esto no es tan sencillo. No. Cuando tú dices que tienes que moverte de tu zona de confort para poder cumplir el llamado de Dios, cuando el llamado de muchos predicadores hoy en día es establecer una zona de confort. No, definitivamente, claro, cuando tú te mueves de una zona de confort, es un asunto de sacrificio más que otra cosa. O sea, yo puedo decir, en la poca experiencia que tengo, que si no hay sacrificio, no hay misión. Si no hay sacrificio, no hay misión. Toda misión implica un sacrificio. Un sacrificio. Por lo tanto, nunca tú vas a estar en confort. No. Y cuando de algún modo ya estás llegando como a sentirte en confort, entonces Dios gesta situaciones para que tú continúes, porque eso va en armonía con tu experiencia de salvación. O sea, un cristiano que no es dinámico en la misión es un cristiano que no crece en la experiencia de salvación. Perfecto. Definitivamente. Y por eso como adventistas es que hemos caído en el tema de la licencia. Porque ya los adventistas nos hemos acostumbrado a estar en una zona de confort. ¿A qué es lo que hemos acostumbrado? Bueno, a un solo, como que llamado es solamente a un estilo de vida en el sentido de salud, matrimonio o qué más, qué sé yo, no sé qué, no me viene a otra cosa. Una vida tranquila. Pero ya lo que implica un sacrificio para ganar a otro para el reino, ya eso es como algo que lo consideramos como hasta el punto tal que se motiva en la iglesia. Tenemos un director de una misionera, pero que el director lo hace simplemente como venga el que pueda. Pero yo entiendo que no es venga el que pueda, no. O sea, los que entienden que hay un compromiso de salvar y salvar a otros, no podemos permitir que nos sintamos cómodos en la iglesia mientras no cumplimos la misión. Y ese venga que pueda muchas veces está acompañado, o el siguiente paso que ha sucedido en muchas iglesias después de eso es dejar de hacer el llamado. Claro. O sea, incluso hay directores de una misionera que se cansan de llamar hoy sábado a las 3 de la tarde, recuerden la obra misionera, y cuando a eso le sumamos la cantidad infinita de reuniones que son puestas para el sábado, más la cantidad infinita de días que le ponemos al sábado y de celebraciones al mismo sábado, merman aún más ese, no solo llamado, esa invitación a hacer obra misionera. Sin embargo, en la parte del domingo hay un título bastante interesante, y es el movimiento de la zona de confort, o saliendo de esta zona de confort. Mira, yo no sé si tú lo ves desde el punto de vista, tú me puedes corregir, de hecho no tiene necesariamente estar de acuerdo conmigo, pero la misión es la razón de ser de mi presencia en una iglesia. Porque la iglesia es una especie de ejército. Sí. Donde si yo no cumplo de algún modo lo requerido por el general o por mi comandante de pelotón, ¿qué yo hago? Bueno, es más que eso. Una cosa que se ha perdido mucho de las visiones de las iglesias es que
toda actividad eclesiástica tiene que tener un sentido de misión, Claro. una razón de misión. Si yo voy a hacer un social, actividad no completamente espiritual, digámoslo, pero una actividad social, esa actividad social necesita tener un principio de misión. O sea, la gente que nos ve haciendo un social, haciendo una gira, haciendo un pasanoche que está muy de moda en estos días, haciendo un pasadía en el río, todas esas actividades que son sociales, aún ellas necesitan tener un sentido de misión. Claro, claro. Y si no tienen un sentido de misión, pierden una razón de ser, de existencia eclesiástica. No, es que ¿para qué? O sea, si nosotros comparamos, por ejemplo, vamos a ver más adelante en una de estas lecciones, una de las cosas que no nos gusta a nosotros es sacrificar esa zona de seguridad. De seguridad, y mucho menos para salir a predicar. Porque ¿qué es lo que pasa? Que nosotros hemos dividido como que es el asunto de discipular, de captar a otros para el reino de los cielos. Eso es un asunto del pastor o de una persona que la iglesia está pagándole para que haga eso. Y en algún momento, bueno, ahí sí voy a discrepar un poco, porque en un momento llegó a venderse como eso y el pastor empezó a comprarlo como eso. A él a discipular, que no es el orden es pastor alimenta oveja, oveja padre. Pastor alimenta oveja, oveja padre. Cuando las ovejas dejan de ser alimentadas, lógicamente no tienen que dar. Si tú dejas de darle pasto fresco y agua fresca a las ovejas, no pueden parir. O sea, ahí cometen un problema. Ahora bien, hubo un momento en que los pastores se convirtieron en ovejas para parir y salían a la calle a predicar, a evangelizar, a doctrinar, pero llega el resultado de que no hay oveja para parir ni pastor tampoco. Entonces ya ahí entramos a una zona, bueno... ¿Por qué de confort? Porque cuando tú estás en confort no tienes que abandonar, no tienes que sacrificar. Y ahí entra en contradicción con lo que Jesús le mencionó a los discípulos, que no dejar el padre, madre, esposa, hijos, por mí no es digno de mí. Sí. O sea, no puede estar en esto. No puede estar en esto. Pero el problema es que ahora estamos en eso y no estamos haciendo lo otro. O sea, ¿qué es lo que pasa? Y nosotros, mirando la perspectiva del tiempo del fin, el mensaje triple angélico, que es el mensaje especial que se le dio como distintivo a la iglesia adventista, es para proclamarlo. Es para proclamar. Pero eso lo proclama las personas que estén dispuestas a abandonar su zona de confort. Y personas que han sido formadas inclusive en esa dinámica. Sí, mira, cualquiera entiende que el tema de la lección de este trimestre es sencillo, pero no lo es. No. Porque es que va más profundo, analizar la misión de la iglesia y todo lo que ello conlleva, va más profundo de lo que es en realidad. ¿Sabes por qué? Posiblemente afecta algo mucho la misión. Afecta el hecho de la falta de ingesta de alimento espiritual. ¿Cómo digo esto? Bueno, el otro día, no sé con quién, no recuerdo bien, porque ya la dinámica del pastor ha cambiado dentro de nosotros como organización. Sí. Ya el pastor no es meramente un evangelista. Y para que desarrolles la idea, no estamos hablando de un elemento exclusivo de la iglesia adventista. No, de todo. Si tú ves, los evangélicos y demás han caído en la misma dinámica. ¿Qué es lo que pasa? Antes, cuando yo era niño, yo recuerdo, ¿por qué voy a decir esto? Que los pastores, lo que en sentido general, incluyendo el sacerdote, porque son un modelo de todas las denominaciones, incluyendo la católica, de que el sacerdote o el pastor se limita a la congregación solamente. O sea, a la administración de la congregación. Fuera de ahí, muy poco hace. O sea, en el sentido de captar nuevas, de discipular a otros, porque se entiende que si hay alguien que está capacitado para discipular a los miembros y
que esos miembros disipulen a otro, es el pastor. Eso se entendería. Entonces, ¿pero qué ha pasado? Tristemente, como iglesia, hemos absorbido el mismo estilo de vida del mundo y nos hemos como equiparado a un grupo social y no a una entidad ganadora de almas, que es lo que la iglesia. Sí, y así como dices, wow, es que eso trae como tantos recuerdos. Y cómo se debería manejar la capacitación de los miembros. Antes, la elección de un pastor, ¿sabes cómo se hacía? El testimonio que estaba dando por años, la evangelización que por años hacía y la discipularización que tenía dentro de la iglesia. Entonces los dirigentes decían, este hombre tiene las cualidades de un pastor, porque ya estaba pastoreando, lo que no tenía era el título. Y entonces se tomaba a este individuo que ya era un pastor de por sí, y lo único que se hacía era que se empezaba a pagar con el diezmo y eso, para que siga haciendo el trabajo que hasta el momento estaba haciendo. Ahora, ¿qué sucede? Que ahora estamos trabajando con un grupo de personas que posiblemente nunca han discipulado, nunca han evangelizado, y aún su vida espiritual no está 100% en armonía con así escrito está, pero pretendemos prepararlo en la universidad. Cuando sale de la universidad, al final, el que sale de la universidad fue el mismo individuo que entró 4 años atrás. Sí. Que ni le gustaba estudiar, que no le gustaba evangelizar y que no le gustaba discipular, no estaba acostumbrado a eso. Cuando llega a una iglesia que debe ser eso, lo único que hace es sentarse en su zona de confort. Muy bien, lección del lunes, ser una bendición para el mundo. Es el propósito del Señor. No es lo que la gente ve de mí, sino también lo que yo hago por mi comunidad. O sea, los adventistas nos hemos dedicado a ser personas meramente morales, pero no nos hemos convertido en personas de impacto para nuestra comunidad. Yo recuerdo cuando niño, que un tío que tenía adventista, que si había alguien que la gente en la comunidad respetaba y lo tenía en cuenta para cualquier decisión, ya sea de política, junta de vecinos, a un muchacho que lo tomaron preso, o cualquier tipo de cosa, un consejo, que había una situación de una familia, era a un adventista del séptimo día. ¿Y en qué ha variado eso? En que nosotros no olvidamos de que tenemos que hacer una bendición. Y es en todo lo que hacemos, porque hay muchos llamados, que al final el llamado es el mismo, que es la evangelización, la predicación del evangelio, influir en otras personas para que estas personas conozcan el evangelio. Y hay muchos llamados que es en nuestro propio trabajo. Ser una bendición, una influencia de bendición para los que nos rodean. Entonces, cabe destacar la pregunta, ¿estoy yo siendo una bendición para el mundo? ¿O simplemente soy un elemento condenatorio para? Mira, es tan interesante que cuando uno hace el análisis objetivo de la iglesia, tristemente nosotros estamos teniendo los mismos problemas en el sentido de no encontrar una solución clara que la gente del mundo. Entonces, si en la iglesia tenemos los mismos problemas de la comunidad y no tenemos un remedio, como de una solución precisa dentro de nosotros, es obvio que no podremos ser bendición para el resto del mundo, porque vamos a tener la misma condición, la misma situación económica, y no estoy diciendo de tener o no tener dinero, es de no saber qué hacer con el dinero. No saber qué hacer. O sea, los mismos problemas de hogar, no porque no hayan problemas, sino que cuando suelen los problemas dentro del hogar cristiano, de los hermanos cristianos, no saben qué hacer con la situación. Y viceversa, en todo el sentido de la palabra. Entonces, no podemos ser bendición si nosotros no hemos adquirido la bendición todavía. Y no podemos ser bendición si, como dices, no hemos adquirido la bendición y para los más cercanos a nosotros no somos bendición. Exacto. Porque muchos pretenden
ser bendición para el extranjero, cuando no es bendición para su casa, no es bendición para sus hijos, no es bendición para su esposa. Entonces, en mi círculo familiar necesito ser bendición para que mi familia sea de bendición para las familias del entorno donde vivo. Una persona una vez, estábamos hablando de un ministerio, y él me decía, yo no apoyo ese tipo de ministerio porque no veo los resultados de bendición en la comunidad donde está ese ministerio. Oh, eso es fuerte. O sea, eso es grave. O sea, él me decía, tú que conoces el ministerio, dime tú, ¿cuál es el impacto de ese ministerio en esa comunidad? O sea, ese ministerio en esa comunidad, ¿qué representa? Si se quitase, y es un ejercicio que podríamos hacer. Claro. Si de mi trabajo me sacan, si me sacan de mi círculo de estudio, universidad, colegio, liceo, anyway, si me sacasen de mi casa, si ¿Qué diferencia? ¿Qué diferencia hubiera? Exacto. Sería la diferencia de, wow, qué bueno que se lo llevaron. Ay, no, sí. Qué bueno, se siente una paz después de que Juan Andrés no esté en esta casa. Se siente una paz después de que no esté en el trabajo. ¿Es esa o es todo lo contrario? O sea, ¿qué dice la persona? Wow, me hace falta fulano. ¿Por qué? Él me aconsejaba, él me decía, él me ayudaba, él me tendía la mano, él era una bendición para mí. Entonces, es bueno hacernos ese estudio, ¿no? Mental de, Señor, ¿estoy siendo yo una bendición para las personas que me rodean? Claro, eso debe ser. Si yo me quito del lugar donde estoy, ¿qué dirán las personas de mí? Entonces es bueno hacerlo porque Dios me ha llamado a ser bendición para los demás, para el mundo, para el entorno donde vivo. Así es. Lección del martes, el llamado a Abraham. Vete de tu tierra y de tu parentela, de esta tierra. Hay que destacar que en lecciones pasadas no habíamos tocado el tema de Abraham porque queríamos explayarnos en esta parte del martes, ¿no? Pero la lección del lunes, sí, como parte de la lección del domingo, que hablaba un poco de la Torre de Babel y del llamado de Abraham, también hacían referencia a Abraham, pero queremos tocar de manera especial ese llamado de Abraham, porque muchos no entienden, no creen, no comprenden que el llamado de Abraham fue un llamado misionero. Es literal. Te digo literal por las implicaciones que tiene. Parece un poco como, ¿qué te digo? No sería como encontrado de una manera muy normal si Abraham hubiese sido alguien de nuestro tiempo. Sí, claro. Un hombre con toda la ley, donde estaba. Que es bueno entender eso, que Abraham estaba en su zona de confort. Claro. Le estaba yendo bien, estaba obteniendo riqueza, una bella esposa, una bella familia, en su tierra, su parentela, sus padres, sus amigos de infancia, estaba todo allí para Abraham decir, ¿por qué moverme de aquí? Y si hay que predicar, ¿por qué no empiezo a predicar aquí mismo? Claro, porque tengo que moverme. ¿Por qué necesito moverme? Entonces, él no, cuando el Señor hizo el llamado, él no argumentó, sino que accedió. Simplemente obedeció. Es difícil tú salir para donde no, o sea, aún tú sabiendo para dónde vas, te sientes incómodo, evalúa aquí y allá. Es correcto. Es correcto. Hay que hacerlo. Pero Abraham no hizo eso. ¿Para dónde, Señor? Vete. En el camino yo te voy a decir para dónde tú vas. ¿Para dónde? Vete. Y ¿sabes que debemos añadir a eso? Y haciendo una correlación entre la lección del martes sobre el llamado de Abraham y la lección del lunes, la última parte de la lección del lunes, hay una pregunta que para mí es bastante interesante y dice el autor, supón que Dios te hace un llamado directo, que sabes que es el llamado de Dios, a donde deberías ir. ¿Cuál sería tu respuesta y por qué? ¿Cuál sería tu respuesta y por qué? Muchas personas quieren un llamado, la voz de Dios, que el Señor le diga, bueno, mira, necesito que vayas a tal lugar. Que yo comprendo y digo, oh sí, Señor, ahora voy. Pero en las Escrituras Dios constantemente me ha estado llamando y yo no le hago caso. Entonces, cuando Dios llama a Abraham,
Abraham no argumenta, como bien lo has expresado. Abraham no argumenta ni pone en duda la voz de Dios. Esto es difícil, Juan Andrés. Te digo que es difícil porque si tú notas los llamados que Dios hace, son llamados a abnegarte a ti mismo. No hay un llamado, no lo hay, que no tenga ese principio. Y tú dirás, ¿y qué de José y Daniel? La verdad es que ellos no querían estar ahí. No, yo no creo. José dijo, mire, cuando yo cuelgue, Llévenme los huesitos míos, ustedes los recogen y se los llevan. y llévense eso. Y Daniel, todos los días a las 3 de la tarde, mirando para Jerusalén. O sea, aunque en nuestra humana y carnal visión de las cosas, estos muchachos estaban en una zona de confort, no lo estaban. No. Porque estaban inclusive dentro de dos culturas que eran contrarias a lo que ellos habían sido formados como religión, vamos a decir. Exactamente. Porque el confort no tiene que ver con el lugar, es con tu estado mental. Eso quería decir que el confort es donde a ti te gusta estar. Claro. No es donde todo el mundo entiende que tú deberías estar, es donde te gusta estar. Entonces, con el caso de Abraham estaba donde él quería, donde aparentemente estaba bien, pero en su interior, ahí él no se sentía cómodo por la idolatría que pululaba a su alrededor. Mas, sin embargo, él no estaba muy tranquilo con eso, y Dios, mirando eso, le hace un llamado. Entonces, ¿tú estás dispuesto a sacrificar esto? Abraham no lo pensó. No lo pensó dos veces y hizo lo que tenían que hacer. Algo interesante de Abraham, según Hebreos capítulo 11, verso 8, es que Abraham no construyó una casa para sí, vivió en carpa, como mirando lo que había de venir. Y esa parte de Hebreos capítulo 11, verso 8, hablando específicamente sobre Abraham y sobre el no construir, porque se había alguien que podría estar cómodo en su tiempo, era Abraham, por la abundancia de riquezas que poseía. Sin embargo, él decidió vivir como esperando lo que había de venir. Así es. Bueno, entonces ahí ya vamos a la lección del miércoles, la iglesia primitiva y las zonas de confort. Bueno, si hubo un grupo de misioneros que supo lo que es dejarlo todo por el Señor, se llamaron los discípulos y toda la iglesia apostólica. Pero hasta el punto, ellos, recuerda que ellos tenían una perspectiva muy mundana también de las cosas en principio, ¿no? En principio, sí. Mas, sin embargo, ¿qué hizo que ellos se dispersaran? Haz una pregunta aquí. La persecución. La persecución. Sí. Recuerden que en Mateo 24 Jesús le daba, claro, aunque no está hablando de ese momento, pero la iglesia de Jerusalén, los fariseos, comenzaron una persecución contra los seguidores de Jesús. Y eso hizo que ellos se dispersaran por todo el mundo conocido. Pero ellos no se dispersaron huyendo, vamos a decir, por huir. No, ellos huyeron también, y a la vez que huían, cumplían la misión. Cumplían la misión, exactamente. O sea, ellos estaban convencidos de que había que hacer misión y estaban haciendo misión, pero como estaban en Jerusalén, el Señor provocó o permitió una situación para que ellos salieran a las otras regiones donde el Evangelio, posiblemente, si no es por la persecución, no llega. Y ahí es que yo personalmente, es un criterio que yo tengo. De la única manera que la iglesia va a predicar el mensaje de los 3 ángeles es con la ley dominica. Mira, hay aquí en la lección del miércoles, hay una parte interesante, y es que dice que ellos veían en Jerusalén y en el templo algo suyo. Eso. O sea, incluso Jesús lo deja, Jesús se va, Jesús muere, se rasga el velo, Jesús se resucita, Jesús le expresa, esperen en Jerusalén, viene el Espíritu Santo, esparzan. El Espíritu Santo, que fue la señal, Hechos capítulo 1, verso 8, el Espíritu Santo es la señal para que ellos empiecen a dejar el templo, a romper con el sistema judío, a
salir a predicar a los gentiles. Porque Jesús le dijo, aquí y hasta el fin de la tierra. ¿Qué sucede? Todavía llega el Espíritu Santo, ellos son derramados y no entienden. Exacto. Que hay que romper con el templo, que hay que romper con el judaísmo, que hay que predicar a los gentiles. A tal punto que aún después del derramamiento del Espíritu Santo no quieren salir de Jerusalén. Y se mantienen ahí, cogiendo fuerte, siendo apedreados, siendo injuriados, pero en Jerusalén. Como bien dice, lo que permite la explosión es la persecución. Ahora bien, aún son perseguidos y se van a otras áreas. Mira que ellos empiezan a seguir, a buscar judíos para predicarles. Sí, van a la iglesita judía, van a esto, pero nada con los gentiles, nada con esto. Entonces ellos no entendieron que hasta el fin de la tierra era que este evangelio debió ser predicado no a todos los judíos que estaban hasta el fin de la tierra, sino para todo el mundo. Así es. Es la persecución lo que les permite a ellos entender que tienen que romper con todo sistema religioso y tienen que romper con toda teoría nacionalista. Exacto. Para poder avanzar. Y aún después de la persecución, Dios lo que hace para poder romper con esa manada definitiva, porque ni Pedro en su tiempo, ni con la visión, o sea, Dios bajó literalmente y le dijo, Pedro, mira, yo te lo expliqué durante 3 años y medio, te envié el Espíritu Santo para que lo entendieras. Voy a ver si ahora lo puede entender. Le da la visión del paño con los animales y todo esto, aún así no lo entiende. Y Dios tiene que levantar a un perseguidor para trabajar y decirle, mira, qué es lo que yo necesito. Esto es para todo el mundo, gentil y todo el mundo. Y hay que de hecho, el Señor tuvo que levantar a Saulo para poder alcanzar a aquellos que estos muchachos, por prejuicios, todavía no estaban listos para ese asunto. Mira, que esto es mucho con demasiado. Porque lo que estamos diciendo es que ellos no entendieron a cabalidad la misión, ni siquiera con la presencia del Espíritu Santo en plenitud. Y entonces ya después lo que permite, y dándole fuerza a la idea de la ley dominical y de la persecución, lo que permite que la iglesia primitiva avance en la misión de manera completa, como Jesús lo había hasta profetizado, fue la persecución. Es posible que lo que permitirá hoy en día, la única manera, que así será persecución. Porque nosotros estamos en una zona, mira, nosotros somos 17 millones de adventistas. Y no hemos podido lograr alcanzar el mundo. No hemos podido lograr. Y esa gente eran 120. Y alcanzaron el mundo entero. Conocido, claro está. Conocido. Pero eso implicaba Europa y Asia. Sí, eso es, que es mucho. Implicaba Europa y Asia. Hoy sigue siendo mucho. Claro. Y nosotros somos 17 millones. Casi con presencia en todos los países del mundo, casi. Y si no tenemos presencia, por lo menos de manera digital llega. No hemos podido. Sin embargo, hay una manera sencilla de hacerlo, según la lección del jueves. Empezar por los ¿Por dónde estamos? Claro, porque nosotros pensamos, cuando pensamos en misión, pensamos en lugares fuera de nuestra familia. Yo quiero ir para África, yo quiero ir para Egipto, yo quiero ir para Mesopotamia, yo quiero... Lugares que posiblemente no es lo que Dios está pensando para mí. Porque si yo no he podido evangelizar a mi comunidad, a mis vecinos, ¿será que Dios quiere que yo me vaya por allá cuando yo no conozco a nadie? No queremos decir con esto que si tienes un llamado particular y especial de Dios para enviarte a un lugar que no necesariamente sea tu vecindario, que puede ser hasta otro país, Dios puede elegirte para llevar el evangelio fuera de. Exacto. Y te puede elegir a ti. Claro. Sin embargo, el primer llamado de Jesús a los discípulos no fue el fin de la tierra. Ese fue el último. El primero fue en Jerusalén. Así es. En Jerusalén fue yo a practicar. Simple. Mateo 10, que fue la primera práctica de ellos, fue en Jerusalén. Por eso, y yo te digo algo, tú sabes que quizás lo que nos preocupa a nosotros como adventistas es que nos dé vergüenza de que la gente nos identifique como alguien distinto a ellos. Porque por lo menos en nuestro país, con relación a la iglesia protestante, hay prejuicios. De que el convertido, como le dicen, no sé en los países donde nos ven,
el asunto de tú hacerte protestante, tú tienes tantas limitantes que como tú comenzar a hacer cosas comunes te impiden discipular a otro. Discipular a otro. Así Cuando es. no debería ser un No. impedimento ninguno. Así es. Debemos empezar por donde estamos, esa es la realidad, ese es lo principal y fue lo que hizo Jesús y lo que Él mostró. Y entonces aquí nos deja una idea bastante interesante, que es identificar y hacer una lista de personas o grupo de personas con necesidades especiales dentro de las comunidades, a quien la iglesia pueda hacer un esfuerzo para bendecir. Así es, y si tenemos nuestra familia, nuestros hijos, comencemos con el vecino, visitándolo, orando por ellos, presentándole un texto bíblico, y ganándonos su amistad, como dice el camino a Cristo, el ministerio de curación, ganándonos su amistad, supliendo su necesidad, pero con el objetivo de al final decirle, ven y sigue. Y sigue. Así es. Y presentan otra idea, que es empezar a orar por esa oportunidad que Dios nos puede presentar, ¿no? Y empezar con esa misión a esparcir y a pues, suplir esas necesidades que tenga ese grupo de personas. Perdóname que compare el Evangelio, pues el Señor lo usó una parábola, que la gente del mundo es muy sagaz en sus negocios. Nosotros los hijos de la luz también tenemos que ir un poquito más allá. En cada alma que nosotros veamos, ya sea que tengamos contrato de negocio, que seamos colaboradores en un trabajo, compañeros de estudio, lo que sea, veamos a las personas a nuestro alrededor como almas. Así es. Almas. Y no escatimar. No es que nosotros nos vamos a parar ante un público quizás a vocear, algunos tienen su talento y lo hacen, pero no importa, ser secreto en público, ser esa herramienta del cielo para ganar a otro para su reino. Así es. Que Dios te bendiga. Amén.